y nuestros valores también deben cambiar en relación a las personas de este mundo. Y dice, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas. Y eso lo hace solamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Y como decíamos en el estudio del día miércoles, cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos, ¿cierto?, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y ya cambiamos de dueño. Somos otra persona, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra mente, cambia nuestra conducta, cambia todo en nosotros porque ya somos nueva criatura. Entonces somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Somos transformados por nuestro Dios. Hemos sido transformados. Ya no somos los mismos que éramos antes. Usted dígame si es así. Entonces, nosotros como hijos del Señor debemos, ¿cierto?, entender de que cuando la palabra del Señor nos dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. Nosotros podemos ver que Dios o su voluntad es perfecta y la voluntad de Dios no puede cambiar porque Él es Dios y si Él dice una cosa, eso se hace. Tenemos como ejemplo, ¿cierto?, el plan de salvación. Dios dijo, cuando estaban ahí en el cielo, junto a su Hijo, que estaba junto al Espíritu Santo, y crearon este plan para que el hombre fuese salvo. Eso era algo que no se podía cambiar. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, vino al mundo, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo pecado, llevó el pecado, ¿cierto?, nuestro en su vida y murió en aquella cruz por cada uno de nosotros. ¿Es así o no? Murió en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y eso es algo que estaba planeado, es algo que estaba establecido. Eso no podía cambiar. O sea, la voluntad de Dios en eso fue perfecta. Porque aunque los romanos no quisieran, no hubieran querido, ¿cierto?, crucificarlo, de alguna manera esto iba a suceder. O si Judas, ¿cierto?, no lo hubiera entregado por aquellas monedas, por aquellas libras, a lo mejor hubiera habido otra situación donde nuestro Señor Jesucristo sí hubiera tenido que llegar a la cruz, porque era un plan perfecto. La voluntad de Dios para que nosotros fuésemos salvos. Le doy otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, salió de Egipto, Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Salieron de la tierra de Egipto y ellos iban a ser esclavos hasta cuando Dios les dijera. Estuvieron, ¿cierto?, 40 años en el desierto y eso se estableció así como era. No hubo un 39 años, no hubo un 41 años, no hubo 40 años en el desierto. Y eso se cumplió al pie de la letra porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Pero nosotros también, como hijos del Señor, podemos entender de que debemos hacer la voluntad de Dios de acuerdo a los mandamientos que Él nos dejó, de acuerdo a lo que está establecido en su palabra. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos preguntamos muchas veces, y es una pregunta a lo mejor muy profunda en nuestro corazón, es una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos, porque nosotros como hijos del Señor queremos agradarle. Yo por lo menos quiero agradar al Señor. Quiero de que Él sienta de que soy un hijo agradecido y que hace las cosas como Él lo establece. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad para mí?
cuál es su voluntad para usted, para nosotros como iglesia. Y a veces no sabemos discernir, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo podemos lograr con la palabra del Señor. Aquí está establecido cómo nosotros debemos hacerlo, porque su voluntad, como dice, es buena, agradable y perfecta. Y a lo largo de la historia, ¿cierto?, podemos ver, yo les decía, podemos ver al pueblo de Israel, vemos a nuestro Señor Jesucristo, que el plan se estableció de acuerdo a lo que era perfecto, lo que Dios había llegado perfectamente. Para conocer la voluntad de Dios, nosotros primero debemos, lo decía su palabra ayer, oír su voz, escuchar su voz. Porque si no escuchamos al Señor, no vamos a hacer lo que Él nos manda. Entonces, para vivir la voluntad del Señor, nosotros debemos aprender y conocer más acerca de Él, acerca de sus mandamientos, acerca de lo que Él tiene establecido para nosotros. Y Él se comunica con nosotros de muchas maneras, y una de esas maneras es con su voz. Oír la voz del Señor. Y el día de ayer fue muy claro, ¿cierto?, en el mensaje cuando decía de que nosotros debemos callar para poder escuchar a nuestro Dios. Amén. La oración, ¿cierto?, es un medio de comunicación que nosotros tenemos con el Señor para poder aprender de Él, para que Él nos hable lo que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando buscamos su dirección, cuando buscamos la dirección del Señor, Él nos habla y nos dice cómo debemos caminar, y nosotros debemos guardar silencio para que Él nos hable. Y nuestro pastor lo decía ayer en su oración. ¿Y por qué se enlaza esto? Porque a veces nosotros oramos, pedimos, queremos que Dios nos responda, pero no dejamos el momento para que Dios nos responda y Él nos diga lo que debemos hacer. Entonces debemos callar, guardar silencio para poder escuchar la voz del Señor. Amén. El otro día en la predicación también, Dios nos lleva al desierto. Y el desierto también es para poder escuchar su voz. El desierto, los problemas, su dificultad, es para poder escuchar la voz del Señor, lo que Él quiere decirnos. Porque en el desierto no hay murmullo, en el desierto no hay edificios, no hay carretera, no hay locomoción, hay silencio. Y ahí podemos escuchar, ¿cierto?, la voz del Señor, y es cuando más le ponemos atención. Y a través de la oración no solo nos presentamos nosotros como oración, como petición, sino que también dejamos que Dios nos hable y que podamos hacer, poner nuestro oído presto para lo que Él tiene para decirnos y escuchar, obviamente, lo que Él tiene para nosotros. La palabra del Señor también nos resulta una guía, y es una guía que no miente. La palabra del Señor nos dice siempre cómo debemos caminar. Tenemos sus mandamientos, ¿cierto? Los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento también fueron dados en el Nuevo Testamento de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía, ¿cierto?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros, que le amemos, que le adoremos, que le exaltemos, que le busquemos cada día más. Cuando más necesitamos de Él, debemos buscarle más. Entonces, esta palabra, estas escrituras son para nosotros una guía para poder encontrar lo que necesitamos. Y en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos en la palabra del Señor, porque la escritura, ¿cierto?, como lo decía el versículo, es inspirada por Dios. Entonces, la palabra del Señor es nuestra guía, nuestra brújula, para, ¿cierto?, llevar un norte, para no desviarnos del camino, sino que para guiarnos por donde debemos caminar. Y debemos entender sus mandamientos y aplicarlos a nuestra vida. Había un predicador muy antiguo que dijo
en su libro, la Biblia es la mente de Dios revelada al hombre. Cuanto más conozcamos la palabra, más claramente escucharemos la voz de Dios. Y es así. Nosotros debemos aprender las Escrituras, porque todo lo que está, ¿cierto?, aquí en este libro está inspirado por Dios. Y podemos conocer más de Él a través de su palabra. También nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, es la persona que nos dice, está mal aquí. Cuando nosotros queremos desviarnos, el Espíritu Santo es aquel que nos dice que este es el camino. Y nosotros debemos hacer caso de lo que nos dice también el Espíritu Santo. Es nuestro consejero, nuestro guía. Y en nuestra vida siempre nosotros, como somos humanos, siempre vamos a querer ir hacia otros lugares que no nos llevan a nada, porque somos humanos, somos humanidad. El mundo a veces nos atrae, como jóvenes, como hombres, nos atrae el mundo, nos atrae las cosas del mundo. Pero el Espíritu Santo está ahí para decirnos no. Ven hacia acá, este es el camino que tú debes seguir, y Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Amén? Entonces, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos ayuda a discernir también la voluntad del Señor, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, porque la palabra del Señor también lo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo tomar decisiones, pero esas decisiones me van a llevar a lo mejor a una consecuencia que no debo pasar, pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y para tomar buenas decisiones. Amén. Cuando buscamos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, podemos confiar en que Él nos llevará por el camino correcto, por el camino que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Conocer la voluntad del Señor, entonces, es un paso importante para nosotros como hijos del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Debemos seguir, ¿cierto? Como decíamos, en la oración, escuchar su voz, en la palabra, atesorar lo que dice la palabra del Señor, y también dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando ya conocemos su voluntad, debemos obedecer a ella, obedecer a la voluntad del Señor. Y ahí es donde nos cuesta un poco, porque, como le decía hace un momento, tratamos de buscar, ¿cierto?, a nuestra manera, y no obedecemos a lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nuestra obediencia es una demostración de confianza de parte de nuestro Dios, que tenemos en Dios y en el plan que Él tiene también con nosotros. Y podemos ver también ejemplos cuando Abraham obedeció, ¿cierto?, sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dijo que él tenía que hacerlo, pero después, ¿cierto?, como Dios o Jehová Dios vio lo dispuesto que estaba Abraham, lo dejó hasta ahí, el sacrificio. Pero él se dio cuenta de que Abraham quería hacer su voluntad. Entonces debemos estar dispuestos nosotros a obedecer y a hacer la voluntad del Señor. Entregarnos completamente al plan que Él tiene con nosotros. Y un ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él va a ser un ejemplo para nosotros. Y sabe usted que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo decíamos al principio, Él fue, ¿cierto?, aquel que nos redimió por su muerte en la cruz. Pero Él no quería. Él tenía miedo también. Él no quería vivir todo lo que vivió. Es más, en su palabra lo dice. Dijo: si es posible, que pase de mí esta copa. Porque Él no quería. Él sabía lo que venía. Pero por amor a usted, por amor a mí, nuestro Señor Jesucristo cumplió el propósito que había.
para que nosotros hoy tuviéramos el privilegio de adorar al Señor y estar sentados aquí. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo aplicó la obediencia de parte de nuestro Dios. La obediencia, ¿cierto?, que el Padre envió a hacer, lo que el Padre lo envió a hacer a este mundo. Y lo cumplió a cabalidad. Y aunque fue doloroso lo que Él iba a vivir, aunque fue muy terrible, nosotros tenemos pequeño conocimiento de lo que Él sufrió en aquel momento, pero Él lo hizo porque era el propósito de Dios. Hoy el propósito de Dios es que nosotros estemos también acá obedeciendo a lo que Él tiene con cada uno de nosotros. La obediencia a nuestro Dios se nota en lo mínimo, en lo pequeño, en lo poquito. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter, cambia nuestras actitudes. Yo, no me acuerdo hoy día o ayer, hablaba con mi hijo y lo aconsejaba en esto, que nuestras actitudes tienen que ser diferentes, nuestras actitudes tienen que ser distintas. Cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos la verdad de parte del Señor, ya no debemos ser los mismos que éramos antes. Nuestra actitud debe cambiar. Debemos comportarnos como creyentes, como cristianos, como hijos del Señor, como discípulos del Señor. Hay palabras. Entonces, nosotros debemos hacer la voluntad del Señor y obedecerle, y cuando nosotros obedecemos esto se nota. Se nota en los cultos, se nota cuando estamos comprometidos con el Señor, se nota cuando adoramos al Señor, porque se provoca algo especial, se produce algo distinto, porque estamos dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Entonces, como nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos obedeciendo a lo que Dios nos manda, deberíamos, ¿cierto?, adorarle con todo el corazón, con todo nuestro ser, y debería sentirse el fuego en este lugar, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Un amén. Decíamos que la obediencia es un acto de confianza en nuestro Dios. Y la confianza, nosotros no confiamos en alguien que no conocemos. Confiamos en alguien que sí conocemos, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo lo conocemos. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Cuando enfrentamos obstáculos, debemos recordar que Dios tiene un plan para nosotros. Y el que obra en todas las cosas es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces debemos confiar en Él. Si nosotros estamos viviendo un proceso, confiemos en el Señor. Sigamos adelante. Hagamos la voluntad del Señor, que es perfecta. Dice la palabra del Señor en Romanos, lo que leíamos, que es agradable y perfecta. No podemos, ¿cierto?, nosotros decir de que Dios no hace las cosas perfectas, porque Él es un Dios perfecto. Es un Dios real. Un Dios que no se equivoca. No se equivocó con nuestro Señor Jesucristo, no se equivocó con Moisés, no se equivocó con Josué, con todas las personas que aparecen en la Biblia, no se equivocó con ellos. ¿Por qué se va a equivocar con nosotros? Si Dios le dice a usted que hay un ministerio en su vida, si Dios le dice a usted que Dios lo tiene para grandes cosas, Él no se equivoca. Debemos tener confianza en que Él va a hacer todo lo que nos ha dicho. Amén. Porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Lo creen? Amén. Incluso cuando las circunstancias son adversas a nuestra vida, cuando vemos, ¿cierto?, estamos en problemas, en dificultades, y vemos que la hora nos alcanza, la voluntad de Dios es perfecta para nosotros y tenemos que tener la confianza en el Señor de que estamos en el camino correcto. Debemos, ¿cierto?, siempre obrar bien en nuestra vida, porque así estaremos honrando a nuestro Señor. La voluntad de nuestro Dios, entonces, decíamos, en nuestra vida es buena, agradable y perfecta. A medida que vamos conociendo al Señor, vamos obedeciendo y vamos teniendo confianza en nuestro Señor. La voluntad de Dios o la voluntad de nuestro Dios para nosotros es perfecta, mi hermano. Mi hermano, es perfecta. Podemos caminar y decir siempre de que Dios está con nosotros, porque Él no nos desampara. Amén. Hay un propósito
propósito con cada uno de nosotros. Yo lo creo. Hay propósitos con nuestra vida y no significa que no vayamos a tener desafíos. El seguir, el obedecer a nuestro Dios no significa que no vamos a tener desafíos en la vida, pero sí significa que en la adversidad vamos a tener paz y vamos a poder honrar a nuestro Señor y vamos a tener la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Amén? Estamos, mis hermanos, estamos en el camino correcto. A lo mejor nos cuesta, pero el camino de Dios es perfecto. Y ahí estamos nosotros. A lo mejor queriendo desviarnos, pero el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos guía y nos dice por dónde debemos caminar. Amén. Amén. Es su palabra. Y es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ese ha sido el mensaje de hoy. Debemos hacer la voluntad del Señor siempre. Amén. Palabra del Señor.